En una asamblea repleta un grito partió en dos la sala. «Aquí ya no mandan los charros de antaño». Jorge Negrete guardó silencio, se quitó el sombrero y caminó hacia el micrófono. Lo habían citado para humillarlo. No sabían que esa noche su respuesta iba a hacer llorar a México entero. La ciudad esperaba espectáculo. Él llegó con verdad. La tarde caía sobre la colonia Juárez, con un polvo dorado que se pegaba a los escaparates. En el edificio del sindicato, un salón largo con fotos en blanco y negro, sillas metálicas y un micrófono que hacía zumbido de abeja, el aire olía a linóleo, café tibio y nervios viejos. Afuera, dos vendedores de tamales dejaban escapar su pregón. Adentro, los murmullos circulaban como si fueran un río subterráneo. Lo citaron con una carta seca. Asunto, rendición de cuentas. Firmaban tres apellidos nuevos que el país aún no conocía, pero que dentro del salón se sentían gigantes. Un delegado leyó lista, otro acomodó papeles y la prensa aguardó pegada a las paredes, cuidando de parecer invisible. Al centro, una mesa larga con mantel verde. Sobre ella, el micrófono. Cuando Jorge entró, no hubo fanfarrias. Llevaba traje oscuro, el sombrero en la mano, la mirada recta. Saludó a los viejos con un gesto mínimo, a los jóvenes con respeto. Un hombre flaco, corbata de rayas, le cerró el paso con un expediente. «Hoy no venimos a canciones», dijo cuidando que la voz le saliera fuerte. «Venimos a poner orden». Un murmullo aprobó desde el fondo. La palabra orden suele tener aplausos fáciles. Otro delegado de bigote impecable agregó: «El sindicato no es marquesina, es trabajo, y aquí se nos ha olvidado quién se sirve de quién». La frase dolió a propósito. Alguien chifló. En la tercera fila, una mujer con libreta, reportera de las que anotan mirando a los ojos, levantó apenas la ceja. El público esperaba pelea, no diagnóstico. El presidente de la mesa golpeó con la pluma para pedir formalidad. «Se abre el punto único», declaró. «Responsabilidad y privilegios. Ciudadano Negrete, tendrá usted la palabra después del orden del día». Era la trampa, discutirlo sin escucharlo. Larga lista de quejas, un recuento de sueldos, nombres lanzados como pedradas veladas, caprichos, preferencias, trato de estrella. Se enumeraron funciones en las que no se apareció a saludar al gremio, cartas sin responder, rumores que nacen solos y se alimentan de pasillo. Cada párrafo buscaba arrinconarlo un centímetro más. Jorge escuchó con los codos pegados al cuerpo, sin mover un músculo. Quien lo mirara con prisa creería que estaba ausente. Estaba presente en silencio, la forma más difícil de estar. Recordó camerinos con serrín, rodeos de provincia, un foro sin calefacción donde cantó con fiebre para no dejar plantada a la taquilla. Recordó encima de todo manos que nunca salieron en la foto y que le ajustaron el cuello antes de escena. No es el traje, es el oficio. Se lo había dicho una costurera una vez. Lo traía cosido en la memoria. La sala se calentó. Un joven de voz afilada pidió el micrófono. «Con todos los respetos», dijo derramando la frase como quien vierte café. «Aquí hay quienes confunden aplauso con derecho. El sindicato no está para pasear coronas». Hubo risas que no eran risa, eran pólvora. El presidente amagó con cortar. La reportera anotó dos palabras: coronas, derecho. Dos veteranos del fondo, con manos de callo, miraron al frente con una mezcla de pudor y fidelidad. «¿Algo que decir, ciudadano?», lo llamaron por fin. Jorge dejó el sombrero en la silla, caminó hasta el micrófono y acomodó el cable, gesto de técnico más que de estrella. Probó la cápsula con un buenas noches que no buscó aplauso. Cuando habló, lo hizo a volumen de sobremesa, el único que obliga a la gente a acercar el corazón. «Vine a escuchar», empezó, «y he escuchado. Que se me acusa de creer que el sindicato es marquesina, que se me reprocha no aparecer en pasillos, que se duda si canto para unos y me olvido de otros.
Antes que nada, gracias por decírmelo aquí y no en susurro. La primera defensa fue cortesía. La segunda, memoria. Yo nací como ustedes, con oficio prestado y traje ajeno. Siguió. Si alguna vez fallé a un saludo, pido disculpas. No hay excusa. Pero también les debo una verdad que no cabe en la agenda. Sin ustedes, sin los que aflojan tornillos, afinan trompetas, cosen botones y cargan el piano, yo no paso de la puerta. No soy charro sin gremio, soy gremio con sombrero. La frase movió el aire. No fue bravuconería, fue exactitud. La reportera levantó la vista. El joven de la voz afilada apretó la mandíbula a la defensiva. Jorge no dejó huecos. ¿Privilegios? Los tuve. Uno que me pesa. La foto me llega antes que el saludo. Hoy vengo a saldar algo, no en dinero. En palabra, ustedes me han visto cantar en foros llenos. Yo los he visto trabajar en foros vacíos. Quisiera, hizo una pausa, que hoy, si me lo permiten, volvamos a los oficios. Pidió que pasaran al frente a 3 personas. Un utilero con manos ennegrecidas de tinta, un trompetista de labios resquebrajados por el frío, una mujer de vestuario con la cinta al cuello. Los nombró uno por uno, con apellidos que la prensa nunca imprimía. Los abrazó apenas, respeto sin escena, y les cedió el micrófono. «Hoy hablan ellos», anunció. La sala dudó. Ese guión no estaba en el orden del día. El presidente pensó en reconvenir, pero la sala se lo impidió con un murmullo que pedía «a ver». El utilero tomó aire y dijo con voz tímida: «Yo nada más quería que supieran que, a veces, salimos a la 1 y regresamos a las 6, y que cuando don Jorge se entera de una de esas, deja el sombrero y ayuda a cargar. No lo digo por elogio, lo digo porque pasa». El trompetista con pudor añadió: «A mí me pagó un dentista». No dijo nada. Lo supe por el administrador, porque nadie iba a pagar aquel arreglo por mí. Si eso es privilegio, ojalá todos lo tengan. La mujer del vestuario no habló de favores, habló de símbolos. El día que se rompió la botonadura antes de escena, trajo el traje a mi mesa y me dijo: «Usted me cose el cuello y yo entro. Si se descose, salgo». Entendió lo que hacemos. La sala dejó de buscar sangre, empezó a buscar sentido. Jorge retomó el micrófono con una serenidad que no era pose, era oficio. «No vine a que me defiendan», aclaró. «Vine a proponer algo. Si este sindicato se ha vuelto una sala de juicios, cambiemos el guión. Hagan una lista de lo que falta. Seguro médico que sí alcance, horarios de transporte que no nos dejen a pie, créditos para las herramientas del gremio. Yo pongo la primera bolsa, los derechos de mis próximas presentaciones, no para mi gente, para nuestra gente, pero con una condición, que en la puerta a partir de mañana haya un letrero pegado con cinta gris que diga: no competencia con los muertos. Con los muertos se compite feo. A los muertos se les agradece, con los vivos se trabaja». El golpe no fue teatral, fue moral. El joven de la corbata de rayas buscó entre papeles un argumento que no fuera insulto. No lo encontró. La reportera cerró la libreta despacio, como se cierran las cosas cuando ya están escritas. Jorge respiró hondo. Había algo más que decir, lo más difícil. Y si alguna vez, por mi nombre o por mi sombra, alguien aquí perdió su turno, miró al fondo, donde se esconden los que han sido desplazados. Hoy vengo a pedir perdón. No me esculpa la fama, me obliga. A partir de esta noche, si este pleno lo acepta, mi voz, la que les ha servido de marca, es del sindicato por 1 año para lo que haga falta. Levantar un fondo de salud, pagar un entierro digno, completar la colegiatura de un hijo. Y cuando yo me equivoque, venimos aquí de frente sin titulares. Yo me siento y ustedes me dicen, pero sin humillar a nadie, ni a mí ni a los que vienen. El silencio que siguió no fue vacío, fue una lágrima que la sala, por pudor, prefirió esconder. Un veterano del fondo se levantó con dificultad. «Yo, que no sé hablar bonito», dijo, «propongo que se apruebe lo que ha dicho y que quede asentado que aquí no venimos a tumbar a nadie,
sino a sostenernos. El presidente, que también es hombre antes que cargo, lo entendió. Golpeó la mesa con la pluma, esta vez no para imponer, sino para dar cauce. Se acuerda, anunció. 1. Instalar la mesa de oficios. 2. Fondo de salud con la bolsa inicial ofrecida. 3. Código de respeto en puerta. Y sí, hizo una pausa mirando a Jorge. No competencia con los muertos. La sala entonces hizo lo que no esperaba hacer esa noche. Aplaudió bajito. No de concierto, de acuerdo. La reportera se secó un ojo sin aspavientos. El joven de voz afilada respiró, bajó la mirada y, sin saber por qué, se acercó al utilero para darle la mano. Jorge no sonrió. Asintió apenas, como quien confirma un acuerdo en el rancho. Recogió el sombrero, lo puso bajo el brazo y se apartó del micrófono. Había llegado preparado para la humillación. Se fue con tarea. En la puerta, el aire de la noche le pegó a la cara con olor a mazapán y a gasolina. Un niño le pidió una firma en un papel arrugado. Jorge se agachó, le firmó el nombre de pila, no la rúbrica de contrato, y le enseñó sin solemnidad a decir gracias con voz de pecho, no de garganta. Así no te cansas, le dijo, así te oyen. La ciudad, que escucha aún cuando parece no hacerlo, tomó nota. A la mañana siguiente, el edificio del sindicato amaneció con olor a piso recién trapeado y café pasado de hervor. En la puerta, pegado con cinta gris, apareció el letrero que nadie sabía que necesitaba leer. No competencia con los muertos. Un conserje lo miró de reojo, se santiguó sin aspavientos y siguió barriendo. Adentro, 2 secretarias acomodaron actas en carpetas gastadas. El presidente de mesa repasó la minuta de la noche anterior con la extraña calma de quien, por una vez, no quiere hacer ruido. Jorge llegó sin escoltas, sombrero al brazo, un portafolio que pesaba más por papeles que por vanidad. Saludó al conserje por su nombre, detalle que el hombre guardó como salario, y pasó directo a la oficina del fondo recién aprobado. No había fondo aún. Había una mesa desnuda y un pizarrón con 3 columnas. Salud, herramientas, emergencias. Del lado derecho, una regla escrita a mano con plumón. Ninguna ayuda se entrega sin escuchar primero. La reportera de la libreta, de apellido Valdivia, llegó con el cuaderno apretado como quien trae una reliquia. Había pasado la noche escribiendo una crónica sin adjetivos. El cantante que devolvió el micrófono. Su jefe quiso título de pelea. Ella dejó 2 palabras en el cintillo y se fue a imprenta con esa pequeña victoria que sostiene el ánimo. Oficios y respeto. A media mañana, el joven de voz afilada, traje más humilde, coraje más bajo, asomó al pasillo con pudor de visita. Traía bajo el brazo un expediente que no se atrevía a abrir. Jorge lo llamó con la mano. Si viene a pelear, le guardo el tiempo, dijo. Si viene a trabajar, le guardo la silla. El joven respiró como quien aprende otro idioma. Vengo a trabajar, aceptó bajando la vista. Navarro, me llamo Navarro. Siéntese, Navarro. Hoy la mesa necesita preguntas incómodas, no gritos. La primera persona en cruzar la puerta fue una mujer con rebozo oscuro y mirada limpia. Rosario, dijo. Viuda de un maquinista de luces, traía un fajo de recibos y un "se negaron" que le pesaba en el pecho. La secretaría hojeó papeles. El sello repetido, fondo agotado, se le clavó a Jorge como alfiler. No hay fondo, leyó Navarro frío. Hoy sí, corrigió Jorge. Pero no basta un gesto, necesitamos reglas. Cuéntenos, Rosario. Escucharon, sin prisa, sin promesas que se desinflan. Rosario habló de noches sin doctor, de una lámpara a la que le fallaba el encendido, de una caja de ahorro que alguien había ido adelgazando en cuotas invisibles hasta dejarla en huesos. La palabra alguien se quedó flotando como polvo en rayo de luz. Valdivia, desde el marco, apuntó 3 líneas. Caja, sellos, nadie responde. Jorge firmó lo necesario. Lo personal no puede ser política si no se vuelve norma.
y entregó la primera ayuda con la ceremonia justa. Un sobre, un recibo, un apretón de manos sin foto. No le estamos dando, aclaró. Estamos devolviendo. A mediodía llegó al salón un trompetista con labio cortado y dignidad atada con hilo. Dejó en la mesa una boquilla rota. Me alcanza pa' tocar, no pa' arreglar, dijo tímido. Navarro, aplicado ahora al papel, hizo números. Se puede reponer, dictó, pero hay que registrar proveedor. Sin facturas, mañana nos revientan. Jorge sonrió de lado. Bienvenido al oficio, Navarro. Aprenda a decir sí con candados. La rumorología, ese animal que se alimenta del hambre de titulares, intentó colarse por la ventana. Negrete compra silencio con limosnas, murmuró un periódico de esquina. Valdivia, de pie y en guardia, pidió la palabra para cortar el veneno. No son limosnas, dijo sin voz de tribuna. Son deudas saldadas. Y hoy se contabilizan. Yo voy a publicar nombres de oficios, no de beneficiarios. La dignidad no se vende ni se exhibe. A la tarde, Jorge propuso algo que nadie esperaba y muchos querían en secreto: abrir los libros. El administrador, apellido compuesto Sonrisa de Deudor, trajo 3 cajas con carpetas y pestañas. Valdivia se puso guantes como quien entra a una iglesia. Navarro, ya sin filo, se sentó a su lado. En la 6ª carpeta apareció el primer agujero. 3 cheques a Servicios Montiel S.A. por mantenimiento de luminarias, en un teatro que llevaba meses cerrado. Rosario apretó el rebozo. Jorge no levantó la voz. «Señores», dijo, «no vine a humillar, pero no voy a tapar. Necesitamos auditoría, aquí y ahora». El presidente de mesa titubeó. 2 delegados intercambiaron miradas. Navarro, que apenas ayer quería tumbar idolatrías, sintió en la nuca ese calor que da el miedo cuando la verdad empieza a morder. «Montiel», musitó, «es pariente de...». «No alcanza con sospechar», lo cortó Jorge. «Anote todo, que sea el papel el que diga». Valdivia encontró, pegado a un récipe con grapas torcidas, un recibo de ataúd con sello rechazado. Beneficio no aplicable por falta de comprobante de parentesco. El nombre, Víctor H. Utilero, 27 años. Un entierro no había sido digno por culpa de una casilla mal marcada. Jorge bajó la cabeza un segundo. Cuando volvió a hablar, lo hizo como quien levanta un muerto con las manos. «Ese pago sale hoy, con mi nombre si hace falta, y mañana con la regla cambiada. Primero se entierra, luego se valida». En paralelo, se creó la mesa de oficios, 5 sillas, un teléfono prestado, un pizarrón con horarios. Entraban técnicos con los dedos tiznados, gente de maquillaje con ojeras antiguas, choferes que habían aprendido a dormirse en camiones para ahorrar cama. Nadie pidió favores, pidieron respeto y claridad. Jorge los escuchó a todos, una hora tras otra, hasta que la voz le raspó la garganta. Se negó a cantar. Ese día el micrófono era para otros. Al caer la noche, un rumor de ajuste de cuentas corrió en los pasillos de los apellidos largos. Que se canse, que se equivoque en público. No entendieron lo que estaba pasando. El público no era ese salón. Era la ciudad entera que, al enterarse por la crónica de Valdivia, empezó a enviar sobres cerrados con la leyenda «Para el fondo, anónimo». No eran fortunas, eran billetes con olor a tianguis y a sobre de nómina. La caja se llenó despacio, con pudor. Cada depósito se anotó con letra clara. A última hora, cuando el edificio era un eco, Navarro se acercó a Jorge con un papel. «Hay algo más», dijo bajando la voz. 2 depósitos a Servicios Montiel, con la firma del presidente de mesa. Si esto se publica, nos rompen en 2. Jorge guardó el papel sin dramatismo. Si esto no se publica con pruebas, nos rompemos solos. Mañana, temprano, vamos a ver a Montiel. Pero no en columnitas, con libros abiertos, con la prensa que sepa escribir sin veneno. Valdivia, que escuchó desde el marco, cerró su libreta. Había una historia más grande que la de la humillación.
la de un gremio que aprendía en tiempo real a distinguir caridad de justicia, y como todo aprendizaje, dolería. Jorge salió a la calle con la noche oliendo a gasolina y pan dulce. Un viento breve movió el letrero de la puerta. Cinta gris, tinta negra, como si la ciudad le hiciera un gesto. Caminó sin prisa. Al doblar la esquina, lo alcanzó Rosario. «Le traje esto», dijo, ofreciéndole una foto de su marido, con manos de utilero y sonrisa de domingo, «para que sepa por quién está peleando». Jorge guardó la foto en el portafolio, junto a los papeles que lo iban a meter en problemas con los suyos. «Por ustedes», dijo, «y por nosotros». Esa noche no hubo canción, hubo lista. Y al final de la lista, una frase escrita a mano que iba a servir de brújula cuando llegara la tormenta del día siguiente. La dignidad no se mide con aplausos, se cuenta en recibos y en entierros. La ciudad, sin saberlo, estaba a un capítulo del giro. La mañana tenía cara de lunes, aunque fuera miércoles. Jorge, Navarro, Valdivia y el presidente de mesa llegaron a la Dirección de Servicios Montiel S.A., esperando vidrios polarizados y secretaria de uñas rojas. Encontraron una puerta metálica con pintura descascarada, un timbre muerto y pegado con diurex, un letrero de papelería. «Vuelvo en 20». La colonia olía a tinta de imprenta y gorditas en comal. La realidad olía a trampa. «Esto es una cascarita», murmuró Navarro apretando la carpeta. «O un buzón», dijo Valdivia. «Los fantasmas también facturan». Un mensajero dejó un sobre para Montiel. Valdivia le pidió pista con una sonrisa breve. El muchacho señaló la vuelta, un local con persianas a medias que decía «Gestoría y asesoría». Adentro, una mujer de lentes colgantes y manos veloces, acostumbrada a resolverle la vida a gente con prisa, los recibió con ese profesionalismo sin glamour que sostiene ciudades. «Buscamos a Montiel», dijo Jorge, sombrero al brazo. «Montiel soy yo cuando timbro», respondió ella sin ironía. «¿Qué necesitan?» «Los contratos por mantenimiento de luminarias», pidió Navarro. «Teatro cerrado, 3 boletas». La mujer buscó en un archivero de metal. «Aquí hay facturas y una carta vieja autorizando pagos por emergencias operativas. Viene con iniciales». Puso sobre la mesa una hoja amarillenta, membrete del sindicato, fecha borrosa y abajo una rúbrica afilada como un espolón. Jorge no necesitó comparar, reconoció su propia firma, le subió un golpe de calor a la nuca, a la cara no. «¿Puede leernos el texto?», pidió Valdivia sacando la grabadora con pudor. La mujer leyó: «Ante imprevistos que el reglamento no cubra, traslados nocturnos, entierros urgentes, reparaciones mínimas. Autorizo pagos con cargo a caja auxiliar. JN». Nadie habló. El zumbido del ventilador pareció narrar en voz baja la historia entera. Una firma hecha para remendar la vida, convertida años después en boleta para adelgazar una caja. Jorge apoyó los dedos en la mesa como quien palpa una herida antigua. «Es mía», dijo, «y es mi error». Navarro tragó saliva sin ocultarlo. La tentación de culpar a los de arriba se le deshizo entre los dedos como azúcar en café caliente. Valdivia, que escribe mejor cuando le tiembla un poco la mano, bajó la pluma para no convertir aquel momento en una trampa. El presidente de mesa miró el piso con una culpa que no era solo ajena. «La carta es del 52», dijo la gestora. «La han usado para todo. A veces bien, a veces... Ya ven, yo timbro lo que traen». Jorge pidió copia, pagó al contado, agradeció el oficio a la mujer y salió a la calle con la hoja doblada en 4, como se guardan las malas noticias que también son necesarias. A media cuadra se detuvo. «Esto no se arregla escondiendo», dijo. «Convocamos hoy mismo, con prensa, con libros, con esta carta en la mano». La asamblea se llenó antes de la hora. Había curiosos, había malquerientes, había aliados silenciosos, había viudas con ojos cansados. En la puerta seguía el letrero de cinta gris: «No competencia con los muertos». Valdivia se colocó en el lateral, grabadora baja. Navarro
junto a los libros abiertos. El presidente pálido. Jorge pidió el micrófono y no esperó protocolo. Encontramos Servicios Montiel, anunció. No es un monstruo con mármoles, es una oficina de gestoría que timbra lo que le llevan. Y encontramos esto. Alzó la hoja. La cámara de un diario hizo un clic demasiado alto. Jorge la bajó 1 centímetro, como quien pide que no se confunda documento con espectáculo. Esta firma es mía, dijo. La hice hace años para pagar lo que el reglamento no cubría. Entierros, traslados, pequeñas reparaciones. Sirvió bien a veces, sirvió mal otras. La usaron para facturar trabajos que no ocurrieron. Yo, por no auditar cada 6 meses, permití que mi remedio se volviera pretexto. No vengo a limpiar mi nombre. Vengo a ponerlo donde deba, en la lista de responsables. Un murmullo cruzó la sala. Sorpresa, enojo, alivio, respeto. Navarro lanzó una mirada que aprendió rápido. La valentía no siempre grita, a veces confiesa. Propongo, siguió Jorge, 3 cosas. 1. Suspensión inmediata de cualquier pago con esa carta. 2. Auditoría externa con nombres y montos publicados. Caiga quien caiga. 3. Me retiro 1 año de cualquier decisión sobre dinero y me someto a esa auditoría. Mientras, mi trabajo y mis derechos van al fondo común, no para redimirme, para reparar, y si hay consecuencias legales, yo doy la cara primero. El presidente de mesa abrió la boca para oponerse. Los ojos de la sala lo sentaron. Valdivia sintió que la crónica se le volvía una sola frase. La humillación cambió de dueño, del señalado a los que se escondieron detrás de él. Una viuda del fondo levantó la foto de su marido sin llorar. Rosario apretó el rebozo, asentando. «Y una más», agregó Jorge mirando a los jóvenes. «Quien aquí haya firmado con mi carta sin que el trabajo existiera, dé un paso al frente. No para lincharlo, para que lo hagamos bien, juntos. Este sindicato no puede ser cacería ni encubrimiento. Tiene que ser taller». Silencio denso. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Un delegado de bigote impecable se levantó, caminó con los talones pesados y puso sobre la mesa 3 recibos. «Firmé 2», admitió. «Pensé que no pasaba nada, que era para cuadrar. Me equivoqué. Estoy listo para devolver». La sala exhaló. Otros 2 siguieron con vergüenza y papeles. La palabra devolver sonó nueva y útil, como herramienta recién afilada. Navarro, sin filo ya, tomó notas para el inventario. Valdivia decidió que esa lista, fría, contable, iba a valer más que cualquier adjetivo. «Y ahora», remató Jorge, «lo más difícil, pedir perdón no en poema, sino en procedimiento. A los que quedaron sin entierro digno, se les paga hoy. A los que cosieron el cuello para que nosotros pudiéramos entrar a escena, se les pone en la primera página del libro como oficios indispensables. Y pegamos otra hoja junto a la cinta gris. Primero se ayuda, luego se valida». La trampa se acabó. La sala no aplaudió. Se apretó los ojos. Valdivia vio a 2 hombres mayores, los de manos con callo, limpiarse discretamente la cara. La reportera entendió el titular que no iba a negociar con su jefe, la firma y el perdón. Navarro, con el lápiz temblándole apenas, le acercó a Jorge una hoja en blanco. «Para empezar bien», dijo, «redactemos la nueva carta, sin sombra». Jorge tomó la pluma, la misma mano con la que había creado un atajo que se volvió laberinto, y escribió despacio: «Cualquier gasto extraordinario exigirá 3 firmas: oficio, contabilidad y beneficiario, publicación mensual, auditoría semestral. Si me equivoco, me voy». Firmó no como estrella, como miembro. Al salir, la ciudad no gritó. Lloró bajito, en radios de madrugada, en mesas de plástico, en taxis con la calcomanía despegada. No por el mito del ídolo, sino por el alivio de ver que alguien, por una vez, dijo: «Es mi culpa, arreglo yo», y convirtió la vergüenza en regla. Y ahora te toca a ti que escuchas. ¿Qué vale más en un líder? No fallar nunca, o reconocer y reparar cuando falla. Si descubrieras que una firma tuya abrió la puerta a abusos,
confesarías en público y te apartarías del dinero un año. ¿Por qué? Te leo. Las respuestas, cuando no vienen en grito, también hacen oficio. A mediodía, la ciudad parecía hervir. Sol rebotando en parabrisas, vendedores de fruta con hielo derretido, un olor a escape que se colaba por cualquier rendija. En el sindicato, el ventilador zumbaba sobre una fila de sillas donde oficios y cansancio compartían sombra. En la puerta seguía la mica con cinta gris, no competencia con los muertos. A su lado, recién puesta, otra hoja. Primero se ayuda, luego se valida. El conserje, orgulloso, pasaba el trapo como quien pule una consigna. A las 2 en punto llegaron los auditores. 2 mujeres con chaleco discreto, una carpeta con pestañas de colores y una serenidad que asusta más que cualquier grito. Se presentaron, pidieron mesa y luz y abrieron los libros como quien descose un ruedo sin romper la tela. Navarro les alcanzó un termo con café y una lista que había hecho la noche anterior. Montos, fechas, quién firmó qué. Valdivia dejó la grabadora apagada sobre la orilla. No se graba una cirugía si no se sabe para qué. Empezamos por aquí, dijo la auditora de lentes redondos. Caja auxiliar, 6 meses. En la tercera carpeta apareció la grieta que los rumores llamaban con apodos. Servicios Montiel, viáticos extraordinarios, logística nocturna. Cifras modestas, repetidas como gotera. Bajo la lupa dejaban charcos. La otra auditora alzó la vista. Esto no es un golpe, es un hábito. El presidente de mesa sudaba bajo el saco. Se había preparado para una batalla de micrófonos, no para la verdad contable de tinta y timbres. Navarro, que la víspera había venido con filo, ahora sostenía datos con el pulso justo. Jorge, sombrero en la silla, hablaba lo mínimo. Anote, publique, devuélvase. Era el tono que más trabajo cuesta, el del que ya decidió. A media tarde, entró Rosario con un sobre manila doblado. Traía la factura del ataúd de Víctor H., la que un sello había rechazado. La auditora la leyó en voz baja, escribió una nota y miró a Jorge. Regla nueva aplicada, dijo. Primero se entierra, luego se valida. Jorge firmó. No hubo discurso. Sí, un recibo. Rosario salió con el paso pequeño, el rebozo firme, un alivio que no presume. La dignidad suena a hojas que no crujen. El teléfono del presidente vibró con insistencia. Era un apellido largo pidiendo prudencia, tiempos, no incendiar. Jorge tomó el auricular no para discutir. No hay incendio, dijo. Hay foco prendido. Si le molesta la luz, venga a ver los libros. Valdivia recibió en su redacción la primera presión en tinta. No te vayas de boca, no conviene. Respondió con el recurso que la protege desde que aprendió a escribir. Un borrador limpio, título sin pólvora, la firma y el procedimiento, subtítulo sin veneno, auditoría con libros abiertos. Su editor bufó. No vende. Ella contestó con un verbo que el oficio a veces olvida. Educa. En el pasillo, 2 técnicos de tramoya esperaban turno para la mesa de oficios con los dedos grises de polvo. Uno mostró una foto de su hija con uniforme de secundaria, colegiatura atrasada. El otro, una herramienta rota. Navarro levantó la vista de la hoja y preguntó, por primera vez con interés real, ¿qué necesitan hoy y qué podemos planear a 6 meses? Hoy, comer, dijo el de la herramienta. A 6 meses. No volver a pedir así. Entonces empecemos por lo que se puede, propuso Navarro. Hoy adelanto de herramienta. Mañana, compra colectiva con descuento. Jorge asentía. Valdivia apuntó sí con candados. La auditora sonrió. 1 milímetro. A las 6, un coche sedán gris se estacionó frente a la puerta. Bajó un hombre de corbata delgada, sonrisa de oficina gobernada por otros. Vengo en nombre del licenciado, dijo. Quiere evitar escándalos. Si guardan esto, hay donativo. El conserje lo dejó en sala de espera. Navarro, impulsivo, iba a responder con filo. Jorge lo detuvo con la palma. «Que pase», indicó.
El hombre repitió la oferta con palabras de terciopelo y amenaza detrás. Jorge lo dejó terminar. Mire, dijo al final, el escándalo se evita trabajando a la vista. Si quiere ayudar, devuelva, con nombre. Si no, retire el coche de la zona de carga que aquí se descargan recibos. No hubo puerta en la cara, hubo pasillo sin salida. El sedán se retiró con la dignidad falsa de los que no aprendieron a perder. Hubo, también, resistencias domésticas. Un delegado veterano, honesto a su modo, preguntó si tanto abrir no iba a dejar al gremio sin fuero. La auditora del ente redondo respondió con clase de taller. El fuero protege de los abusos de otros. El secreto protege los abusos propios. No confundan. El hombre bajó la cabeza como quien acaba de aprender la diferencia entre sombra y cobijo. La noche trajo lluvia corta, de esas que le sacan brillo a los baches. El salón quedó en penumbra con la luz suficiente sobre la mesa de auditoría. Jorge llamó por teléfono a un número que tenía años sin marcar. «Buenas noches, Soledad», dijo, suave. «Necesito un favor del oficio. Una lista de costureras y costureros con turnos por cubrir. El fondo debe empezar por pagar horas que nadie ve». La voz del otro lado no hizo drama, hizo pregunta. «¿Cuántas?» «Todas las que se puedan sin que la caja sangre», respondió. «Yo cubro la primera semana si falta». Colgó. A veces, la reparación empieza por nombrar trabajos, no culpas. Valdivia salió a fumar a la banqueta, aunque no fuma. La ciudad tenía el ruido bajo de cuando entiende que algo importante sucedió en un cuarto sin cámaras. Un joven se acercó con un periódico bajo el brazo y la voz tímida. «¿Va a escribir héroe?» «Voy a escribir reglas», contestó ella. «Los héroes cansan, las reglas sostienen». A las 9, las auditoras entregaron un corte. Monto a devolver, con nombres, gastos urgentes cubiertos, contratos bajo observación. La última línea tenía fuerza de moraleja sin poesía. Las cajas no se vacían con un golpe, se pican a diario. Jorge pidió que se imprimiera y se pegara con cinta gris junto a las 2 reglas de la puerta. El conserje obedeció con el orgullo de quien arma altares. El presidente de mesa, pálido ya sin esconderlo, pidió hablar a solas. «Si publicamos todo, me rompen», confesó. «Si no publicamos, nos rompemos», corrigió Jorge. «No vine a salvar carreras, vine a salvar oficios. Si tiene que irse, yo me voy con usted un paso antes». El hombre lo miró con gratitud amarga. A veces el liderazgo duele en el lugar exacto. Antes de cerrar, entró una pareja de edad con una caja de galletas de lata. No traían solicitud, traían memoria. «Él afinó pianos», dijo la mujer. «Nadie le debía nada. Hoy venimos a dejar algo para el fondo. Poco, pero de casa». La auditora anotó «donativo anónimo». Jorge abrió la caja. Billetes chicos, olor a armario. Se inclinó sin ceremonia. «Gracias, aquí no se pierde», aseguró. «Y si se pierde, lo sabremos por escrito». La mujer sonrió con esa paz que da ver que alguien por fin entendió el tamaño real de las cosas. Esa noche, cuando el edificio quedó en silencio, Jorge cruzó el salón vacío con el sombrero en la mano. Tocó la mica de la puerta como se toca una frente de niño, no por superstición, por responsabilidad. Dejó sobre la mesa una libreta con 3 renglones. Mañana, Montiel, devoluciones, turnos de vestuario, convenio con dentistas, lista de entierros dignos pendientes. Valdivia caminó hacia Insurgentes con su crónica no vendible bajo el brazo y sonrió. La ciudad aprende cuando se le habla como a gente grande. Navarro, ya sin filo y con otra clase de fuerza, se quedó revisando boletas hasta que la luz de la lámpara se volvió mapa. Afuera, la lluvia dejó charcos que devolvían la luz de los taxis como pequeñas lunas. El costo de arreglarse medía en horas. Papeles, pudores tragados, miedos enfrentados. No había aplausos, había recibos. Y por primera vez en tiempo, el gremio respiró a compás. Mañana tocaría devolver dinero con nombre y apellido.
Y la narradora te lo adelanta. El gesto que hizo llorar a México no sería un grito ni una canción. Sería una lista leída en voz baja, con los nombres de quienes nunca salieron en la foto. Y una petición de perdón que no buscaba mármol, sino procedimiento. A las 10 de la mañana, la ciudad estaba despierta del todo. Voceadores, claxones, vapor de tamales. En la puerta del sindicato, 3 hojas pegadas con cinta gris marcaban el compás del día. No competencia con los muertos. Primero se ayuda, luego se valida. Y recién puesta, libros abiertos, devoluciones con nombre. El conserje les pasó el trapo como quien lustra placas de una plaza cívica. Montiel llegó con un folder y un gesto resignado. No traía abogados, traía sumas. Las auditoras lo sentaron bajo luz de tubo. Aquí están los depósitos, dijo. Y aquí, lo que puedo devolver hoy. Puso en la mesa una chequera que olía a tinta nueva. Valdivia anotó sin adjetivos. Navarro confirmó contra boletas y fechas. No hubo humillación, hubo procedimiento. Al final, Montiel firmó una carta que valía más que su sonrisa cansada. Reintegro total, renuncio a nuevas gestiones con caja auxiliar. Se fue más ligero. La trampa quedaba desmontada no por grito, sino por asiento contable. A mediodía, el presidente de mesa presentó su renuncia con un papel digno y una voz rota. Había gente que quería sangre. Jorge pidió silencio. Se va con nombre y sin insultos, dijo. La pena no arregla cajas, las reglas sí. La asamblea aprobó un encargo breve. Comisión de transición con las auditoras al mando. Navarro de secretario y Valdivia de testigo. Era la primera vez en años que transición no sonaba a alfombra, sino a piso trapeado. Faltaba el corazón del día. Jorge lo había anunciado en un pizarrón. 4 p.m., Salón Mayor, lectura de oficios y pendientes. Nadie sabía bien qué era, todos entendían que iban a necesitar pañuelos. El salón se llenó de gente que no suele estar en primera fila, utileros, choferes, luminotécnicos, costureras con su cinta como medalla, trompetistas con el labio curado a medias, maquillistas que sabían sostener rostros ajenos. En las paredes colgaron fotos viejas sin marcos, manos con hilo, manos con grasa, manos con partitura. En el escenario sin flores, una mesa larga con 2 micrófonos y una caja de galletas de latón, la misma donde una viuda trajo papeles, convertida en urna. Valdivia prendió una grabadora del tamaño de una libreta. Las auditoras ocuparon los extremos de la mesa. Navarro, con camisa sencilla, repartió una hoja con el orden. Jorge entró sin sombrero, como entran los que vienen a escuchar. Esto no es homenaje ni espectáculo, dijo, cuando el murmullo se hizo aire. Es una lista. Y la lista es una forma de justicia. Vamos a leer nombres de quienes debían haber recibido ayuda y no la recibieron, de oficios sin los cuales nadie canta y de pendientes que se pagan hoy. La primera en leer fue Rosario. Le temblaba un poco el papel. La voz, no. Víctor H., utilero. Entierro cubierto. Nota. Deuda saldada. El salón no aplaudió. Respiró. Jorge asentó. Navarro tachó pendiente y escribió listo. Las auditoras guardaron copia. Siguieron nombres con oficio al lado, como si por fin el apellido de cada uno tuviera su herramienta. Rita L., vestuario, horas extra acumuladas de 2 producciones. Pago hoy, calendario nuevo. Luis A., trompeta, boquilla y dentista, convenio firmado. Juana P., maquillaje, kit básico renovado. Choferes de gira norte, viáticos normalizados, recibos en regla. Cada renglón iba con procedimiento. ¿Quién, cuánto, cómo, dónde se anotaba? No había gracias en el micrófono. Había recibos firmados a un lado. Valdivia entendió que su crónica, esa noche, iba a ser extraña. Un relato de papeles que hacía llorar. A mitad de la lectura, Jorge pidió pasar a quienes deseaban nombrar a alguien que ya no estaba.
Se paró un hombre pequeño, manos de piano, ojos de taller. Mi padre afinó pianos 30 años, dijo. Nunca le tocó ayuda. Me pidió 2 cosas, que no lo hiciera santo y que no me volviera cínico. Hoy no me vuelvo cínico. Gracias por la lista. Dejó en la caja de latón un sobre, para el fondo, de parte de los que afinan. Entonces ocurrió el gesto que haría llorar a México y que nadie vería en primeras planas con un adjetivo de trueno. Jorge sacó de su portafolio una hoja vieja doblada en 4, la carta del 52, y la puso sobre la mesa. Con esta firma abrí una puerta buena que se volvió mala, dijo en voz de sobremesa. Hoy la cierro y abro otra. Tomó una hoja nueva y leyó. Yo, Jorge Negrete, cedo mis derechos de imagen y presentaciones del próximo año al Fondo de Oficios para Salud, Entierros y Herramientas. Renuncio a decidir sobre dinero durante el mismo periodo. Me someto a auditoría semestral. Si falto, me voy. Firmó despacio. No hubo música. Hubo aire. Valdivia se llevó la mano a la nariz para controlar el temblor. Navarro carraspeó como quien traga orgullo. Las auditoras asintieron con un respeto que no regalan. En la 4ª fila, una mujer de cabello plateado, costurera, se puso de pie y tocó, con gesto mínimo, la cinta que llevaba al cuello. No dijo nada. Lloró chiquito. Seguimos, dijo Jorge, sin dejar que el momento se hiciera altar. Falta mucho. La segunda mitad fue una letanía de oficios: tramoya, utilería, transporte, boletería, sonido, peinado, sastrería. A cada palabra, un pendiente saldado o un calendario nuevo. Cuando el listado cerró, la caja de latón estaba llena de sobres chicos. Las auditoras contaron en silencio. Entra más de lo que sale, informó una. Hoy alcanzó y sobró. Lo que sobra, intervino Navarro, ya sin filo, con la voz útil, va al colchón del mes que viene, publicado con corte el día 30. Jorge miró a la sala lo miró a él, y agregó lo único parecido a un discurso que esa tarde se permitiría. Ayer vine a ser señalado, hoy vine a ser responsable. Mañana, si me equivoco, vuelvo a sentarme ahí, señaló una silla cualquiera, y escucho. Si algo aprendí, es que la dignidad se cuenta en recibos y en entierros, y que esta puerta con cinta gris no se quita ni para la foto. Valdivia apagó la grabadora y por primera vez en años escribió el cierre de su nota sin tachones. El cantante que devolvió el micrófono leyó una lista en voz baja. México lloró bajito con él. Su editor, al recibir el texto, intentó cambiar a lloró por él. Ella negó con la cabeza. Con, no por. Cuando el salón se vació, las hojas quedaron pegadas como una promesa que no presume. En la banqueta, 2 adolescentes se quedaron un rato mirando el letrero de no competencia con los muertos. Uno le dijo al otro, hay que hacer uno así para la banda de la escuela. Y para la vida, contestó el otro, medio en broma, medio en serio. Esa noche, en radios de madrugada, la lectura se comentó sin estruendo. Taxistas dejaron la unidad de neutral 1 minuto. Veladores subieron el volumen bajito. Una vecindad en Tacubaya guardó silencio de cocina. En Garibaldi, un charro alzó el sombrero por un segundo y se lo volvió a poner. Nadie pidió el rey. Por una vez, bastó con respirar. A la mañana siguiente vendrían las aristas. Envidias, titulares torcidos, oportunismos. También vendría lo que sostiene, el primer entierro digno pagado a tiempo. La boquilla repuesta, el dentista que dijo sí, la compra colectiva de herramientas, la lista publicada sin poemas. Y en la puerta, la cinta gris resistiendo la intemperie como resisten las reglas cuando nacen de verdad. Faltaban 2 capítulos, faltaba la sacudida final y una lección que no cupiera en bronces. Por ahora, que el país, ese que a veces solo llora a gritos, aprenda que también se llora en voz baja cuando la justicia entra a la sala con zapatos de piso. Amaneció con cielo plomizo, de esos que prometen agua, y mientras llega,
avisan con un viento que enfría los nudillos. En los puestos, el café salió más cargado. En la prensa de esquina, los titulares se hicieron cuchillo. Negrete compra fuero con lágrimas. Circo contable. Valdivia, que ya aprendió a leer veneno sin tragárselo, dobló el papel y lo dejó en un bote. No peleas con tinta podrida, trabajas. En la puerta del sindicato, la cinta gris resistía. No competencia con los muertos. Primero se ayuda, luego se valida. Libros abiertos, devoluciones con nombre. El conserje puntual les pasó el trapo. A las 9 llegó un hombre con sello en el portafolio, traje claro y un buenos días de oficina. Mandamiento de aseguramiento. Traía 2 policías y un notario. Se congelan cuentas, leyó. Se retiran libros por investigación. Las auditoras pidieron mesa, luz y abrieron la ley como quien desdobla un patrón. Retiren lo que por derecho toca, con acta, y las copias se quedan. Copia había. Desde la madrugada, Navarro, Valdivia y el conserje habían pasado por una imprenta de la Guerrero. Tinta fresca, engrapadora prestada, paciencia de barrio. Sobre el pizarrón colgaron juegos completos, egresos, devoluciones, nombres, recibos. El notario asentó. Se deja copia pública. El funcionario frunció el ceño. La orden ya no se comía la historia. El teléfono del presidente, que ya había renunciado, sonó con insistencia desde un cajón. Nadie lo sacó. Había pasillos más urgentes. Afuera se juntó un corrillo. Utileros con manos negras, costureras con cinta al cuello, trompetistas que conocen el miedo del labio cortado. Nadie gritaba. Respiraban juntos, como la noche de la lista. A media mañana, el primer intento de saboteo, 2 tipos de chamarra nueva arrancando hojas de la pared con la prisa del que cobra por arrebatar. Navarro se interpuso, sin macho ni bravata. Se quedan, dijo, mostrando la mano con tinta. ¿Y tú quién eres? El que ayer quería gritar. Hoy llevo la cuenta. Llegó el conserje, llegó el notario. Llegaron 2 mujeres del fondo con una frase cosida. No toquen lo que ya se leyó. El viento trajo lluvia fina. Adentro, Jorge pidió la palabra. No se subió a ninguna tarima. Se puso donde la luz le daba de lado, como si fuera cocina. Anoche pensaron que nos iban a asustar, dijo. Hoy toca trabajar más claro. Se llevan libros, dejamos la pared y si hace falta, hacemos otra edición. Valdivia, ¿nos alcanza para mimeógrafo? Nos alcanza para papel bond y tacos de canasta, respondió. De hambre no se cae la verdad. Llamaron del Ministerio Público, presentarse para declarar por presunto desvío y daño moral. Era el guión viejo, embarrar al que puso el cuerpo. Jorge no regateó. Voy, dijo, pero salgo por la puerta de cinta gris. Y antes de irme, dejo encargado el fondo y la mesa. Se armó un pasillo hasta la banqueta. No hubo cámaras hambrientas. Había ojos de oficio, esos que ven sin pedir selfie. Rosario, con rebozo y dignidad, le acercó un sobre chico. Para el taxi, dijo. Que sea para el dentista de Luis, contestó Jorge. Yo me voy caminando. El MP olía a cloro, a papel húmedo y a aire sin ventanas. El agente, joven de traje apretado, leyó la denuncia en voz plana. Uso indebido de imagen del sindicato, difamación contra terceros honorables, conductas populistas. Jorge escuchó con la paciencia de quien ya labró su propio silencio. Firmé una carta hace años, admitió. Hoy la cancelé y asumí costo. Aquí traigo actas, auditoría, devoluciones. Si hay delito, aquí estoy. Si no, tengo prisa por volver a pagar entierros. El agente parpadeó. No esperaba un culpable que se sentara solo. Miró los papeles, pidió café, hizo llamadas en voz baja. El notario, imparcial y atento, asentó lo básico. Se presentan pruebas de auditoría. No hay renuencia. Hay voluntad de reparación. Afuera, llovía con ganas. En el sindicato, la mesa de oficios no paró. Una lista de vestuario para cubrir turnos, la compra colectiva de boquillas con proveedor honesto, el primer convenio con dentistas,
2 sillones dispuestos a turno nocturno para músicos. Navarro, que apenas días atrás creía que el poder era el micrófono, comprendió que a veces el poder verdadero es una hoja firmada bien. A media tarde, otro golpe de guión. El canal de televisión grande ofreció espacio para defenderse con rótulos de escándalo. Valdivia puso altavoz. «No vengo a defenderme», dijo Jorge. «Vengo a escribir reglas. Si quieren, transmitan la lista. Nombres de oficios, montos, recibos. Eso no jala rating», advirtió el productor. «Eso jala justicia», colgó Valdivia y apuntó una línea para su crónica. «El espectáculo pierde, el taller gana». De regreso del MP, Jorge encontró la banqueta hecha río. El conserje, empapado, cuidaba que no se despegara la cinta gris. Las hojas goteaban, pero se leían. Una costurera sacó alfileres del estuche y aseguró las esquinas. Un trompetista ofreció su estuche como techo. Los libros oficiales ya no estaban. La pared era archivo. «¿Y si mañana vienen con patrullas?», preguntó alguien. «Mañana venimos con más copias», respondió Navarro. «Y con desayuno», agregó el conserje. «Nadie pelea bien con hambre». Al anochecer, los que mandaron el aseguramiento mandaron también una comitiva de diálogo. Subieron de a 2, con zapatos que no pisan charcos. Traían sonrisa de terciopelo, promesa de calma y un sobre voluminoso que olía a tapete. «Hay que cuidar la imagen del gremio», dijeron. «Seamos discretos». Jorge miró el sobre como quien mira un animal muerto. No lo tocó. «La imagen se cuida pagando entierros a tiempo», dijo. «La discreción, cuando hay abusos, protege a los abusos». Valdivia, desde el marco, vio un gesto pequeño que no saldría en foto. La mano del delegado más viejo buscando la de Navarro. El impetuoso que aprendía. «Ándele, joven, así sí». Y el joven apretó, entendiendo que crecer no es cambiar de bando, es cambiar de método. Cayó la noche con olor a tierra mojada. Jorge pidió 1 minuto. Se paró frente a la puerta, el sombrero en el antebrazo, y habló sin altavoz. «Hubo un tiempo en que yo creí que el sindicato era un lugar donde se venían a pelear nombres. Hoy sé que es un taller. Aquí se viene a que no falte luz, a que la boquilla no sangre, a que el saco cierre, a que el muerto tenga tierra. Si por eso me procesan, me presento diario, y si por eso me aplauden, les pido que no griten. Ayúdenos a llenar el fondo con recibos, no con flores». La lluvia bajó a llovizna. En la esquina, un vendedor de atole calentó la noche por dentro. Las auditoras dejaron un resumen pegado, cinta gris, tinta negra, con la línea que hace abrigar. Monto devuelto hoy, X, destino, salud, entierros, herramientas, corte visible, día 30. El conserje, orgulloso, le pasó otra vez el trapo al letrero como quien pule una medalla de barrio. Antes de irse, Rosario le entregó a Jorge una lista escrita a mano. Turnos de costura por cubrir, nombres de mujeres que cosen y de hombres que remiendan. Horarios imposibles que se vuelven posibles si alguien pregunta. «Para que empecemos por ahí», dijo. «Por ahí empezamos», respondió él. Valdivia caminó hacia su redacción con la crónica hecha en 2 columnas, tormenta y procedimiento. En la de tormenta, los sellos, la orden, los titulares torcidos. En la de procedimiento, la imprenta de la Guerrero, las copias en pared, el MP sin circo, las devoluciones, la costurera clavando alfileres en la lluvia. Su editor quiso la frase. Ella dejó 2 preguntas al final, porque un país también se cambia preguntando. ¿Qué pesa más para limpiar un gremio? ¿Un héroe con discurso o una pared con copias y cinta gris? Si mañana tocan a tu puerta con un sobre para no hacer ruido, ¿lo abres o lo devuelves en voz baja y con recibo? Te leo. En serio, las respuestas, cuando vienen sin grito, arman mejor las reglas. La ciudad, esa noche, no durmió del todo. Taxistas dejaron el motor al ralentí junto a la banqueta para leer la pared.
Un par de veladores se turnaron para cuidar que nadie arrancara hojas. Un joven ensayó en silencio "gracias" con voz de pecho, no de garganta, y en el salón, sobre la mesa, quedó una libreta con 3 renglones para mañana. Dentistas, lista final. Vestuario, pago semana 1. MP, seguimiento sin cámaras. Faltaba el cierre, no una canción. Un acto sencillo, definitivo, que dejara todo en su sitio. La cinta gris en la puerta, los libros en regla, el dinero con apellido, la vergüenza convertida en norma. Mañana, te lo prometo, llega. El sol volvió con la decencia de quien pide permiso. El aire, lavado por la lluvia, olía a pan y a metal tibio. En la puerta del sindicato seguían las hojas pegadas con cinta gris. No competencia con los muertos. Primero se ayuda, luego se valida. Libros abiertos, devoluciones con nombre. El conserje pasó el trapo como si acariciara una promesa. A las 9, la fila frente a la mesa de oficios ya dibujaba una serpiente de paciencia. Costureras con cinta al cuello, choferes, un trompetista con el labio por fin sin sangre, 2 tramoyistas con los dedos tiznados. Jorge llegó sin sombrero. Traía una carpeta gruesa, una caja de galletas de latón, la misma de la viuda, y una calma aprendida. Lo esperaban las auditoras, Navarro, Valdivia y un notario con ojos que han visto todas las maneras de torcer y unas cuantas de enderezar. En el pizarrón, una frase nueva. Hoy, estatutos. No vengo a hablar, dijo Jorge. Vengo a firmar. En la mesa pusieron 3 documentos impresos en papel sencillo. El primero, reglamento del Fondo de Oficios. Preambulario breve, sin bronce. El fondo existe para salud, entierros y herramientas. Publicación mensual de cortes, auditoría semestral, 3 firmas por cada egreso. Oficio, contabilidad, beneficiario. El segundo, código de puerta. No era poesía, acceso sin gritos, lista visible con reglas, derecho de réplica sin humillar. El tercero, fideicomiso, aportaciones, devolución de Montiel, donativos anónimos, derechos del siguiente año a nombre de Jorge. Todo con ruta bancaria y recibo. ¿Listos?, preguntó la auditora de lentes redondos. Navarro firmó primero, con mano un poco temblorosa, como quien se prueba un traje que ahora le queda. Las auditoras, después. El notario selló sin ceremonia. Jorge tomó la pluma y sostuvo un segundo el aire. No dijo perdón, lo había dicho ayer, dijo sí. Cuando el sello golpeó el papel, no hubo aplausos. Hubo un suspiro largo, como el que hace un telón cuando por fin corre sin trabarse. Valdivia apuntó la línea que buscaba desde el principio. La humillación se convirtió en estatuto. Faltaba el acto sencillo que amarrara la cuerda. Jorge sacó de la caja de latón un cuaderno de hojas gruesas cosido a mano con hilo gris. En la portada, sin adornos, un título, Libro de Oficios. Lo colocó en la mesa como quien pone pan recién hecho. Este libro no es altar, dijo. Es bitácora. Aquí se escriben, a mano, los nombres de los oficios sin los cuales nadie canta. Cada mes, la primera página será lista de pendientes saldados, y si falta tinta, se pide, pero no falta. La primera en acercarse fue Rosario. Tomó la pluma con la firmeza de quien plancha su delantal antes de salir al mercado y escribió: Utilería, Víctor H., entierro digno, saldado. El trompetista siguió: Luis A., boquilla y dentista, en curso. Una costurera, turnos cubiertos, semana 1. Un chofer, viáticos regularizados, norte. Valdivia no escribió. Sostuvo el libro con las 2 manos para que nadie empujara. Navarro, a su lado, leyó en voz baja, como se lee un nacimiento. A mediodía fueron al banco. No hubo fotos, hubo fila. El gerente, que conocía a Jorge por afiches pero no por procedimientos, pidió documentos. Las auditoras los pusieron en orden. El notario asentó. Jorge endosó el primer recibo. Transferencia de derechos del año. El cajero alzó la vista un segundo, no por idolatría, por respeto a la exactitud. El papel salió con la tinta fresca.
Valdivia lo fotografió para el expediente y lo guardó en una funda de plástico. El dinero ya tenía apellido: Fondo de Oficios. De regreso, la puerta seguía intacta. En la banqueta, dos jóvenes pegaban copias de los estatutos con mezcla de prisa y orgullo. El conserje, con su solemnidad de barrio, inauguró el nuevo pizarrón, corte del día 30, y dejó la casilla en blanco como quien aparta lugar para lo que sí va a pasar. Entonces llegó la prensa grande con su caravana de preguntas torcidas. ¿Se salva su imagen? ¿Acepta que lo humillaron? ¿Cuándo vuelve al escenario? Jorge no esquivó. Cocinó la respuesta. Mi imagen es problema mío. El fondo es de todos. A mí me humilló mi propia firma. La convertimos en regla. Y al escenario vuelvo cuando aquí hayan cobrado los dentistas de los músicos. Si quieren titular, pongan esto: papeles, no aplausos. Se fueron con menos carne de la que deseaban. Lo que había esa mañana era otra dieta. Navarro, que la víspera aprendió a dejar el filo, se acercó a un joven que llegó a pedir una oportunidad. No traía oficio, traía ganas. Lo mandó a la mesa de oficios con una hoja. Aprendiz de tramoya, curso básico, 3 meses. El joven la sostuvo como quien recibe un boleto de regreso a casa. A la hora de la comida, la sala se llenó de olor a caldo. La señora del mandil apareció con una olla y una regla, cada quien con su plato. Alguien trajo tortillas, otro hielo para el agua. Las auditoras aceptaron 2 cucharadas de permiso. Valdivia cerró la libreta y se quedó mirando a gente que comía en silencio sin sentir vergüenza. Navarro se rió con la risa nueva de los que ya no están en guerra con su voz. Por la tarde, tocaba el último pendiente: ir al Ministerio Público a entregar formalmente los estatutos, el fideicomiso y el corte de devoluciones. La secretaria selló recibido con el gesto automático de quien no sabe que está acolchonando el futuro. El agente joven, el del traje apretado, bajó el papel y dijo una frase que no saldría en ningún medio, porque no apunta a sangre. Si todo gremio trajera esto, tendríamos menos trabajo. De vuelta, la ciudad ensayaba su tarde. En la puerta, el viento quería despegar la cinta. Los alfileres la sostuvieron. Jorge pidió un momento final. No subió a tarima. Se paró a la entrada, junto al letrero. Yo no sé si merecía la humillación de la primera noche, dijo sin grandilocuencia. Sé que merecía aprender. Hoy el sindicato tiene pared, libros, reglas, fondo y nombres. Yo me aparto del dinero 1 año. Si fallo, me voy. Si cumplen, me quedo a cargar como utilero. Y si algún día me buscan para cantar aquí, quiero una condición: que antes pase a firmar quien cosió el cuello, quien afinó la trompeta y quien encendió la luz. Ellos primero. No aplaudieron. Respiraron juntos. La respiración ahora tenía ritmo de taller. Valdivia guardó la grabadora. Navarro cerró el libro con un buen clic. El notario se retiró con una media sonrisa. Las auditoras dejaron una última hoja pegada, en tinta negra y cinta gris. Próximo corte, 30. Aquí nos vemos. Anocheció sin dramatismo. En Garibaldi, un mariachi alzó el sombrero un segundo hacia el norte y lo volvió a poner. En una vecindad de Tacubaya, una costurera prendió la radio y sonrió cuando una voz de madrugada dijo fideicomiso sin equivocarse. En taxis y cocinas, México lloró bajito otra vez, no por un ídolo, sino por una certeza nueva, que la justicia también puede entrar sin sirena. Y si te quedaste esperando una canción, te debo una verdad que aprendimos juntos. Hay días en que la nota justa es una firma bien puesta, un recibo con apellido y una puerta con cinta gris que no se cae con la lluvia. Papeles, no aplausos. Oficio, no alarde. Y una regla que se queda pegada aunque cambie el clima. No competimos con los muertos, trabajamos por los vivos. Cuando todos se fueron, el conserje apagó la luz. Se detuvo un segundo frente al pizarrón y con letra bonita escribió la moraleja sin adornos: la dignidad a tiempo. Cerró. Adentro el silencio olía a taller limpio.